tardes, estimados participantes. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a otro webinar más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. En esta ocasión, pues vamos a estar hablando acerca de lo que es crear conciencia respecto a lo que es el ruido. ¿Esto por qué lo hicimos o cuál es el objetivo de este webinar? Pues más que todo queremos conmemorar o celebrar el Día Internacional de Concientización del Ruido. Entonces, para esta ocasión tenemos la participación de dos socios nuestros. En este caso tenemos a SM Tecnología y tenemos al laboratorio EcoQuimsa. Ellos nos van a estar compartiendo información técnica y datos muy interesantes, así que los invito a que ustedes pregunten, consulten, ya sea en el chat o bien al finalizar la presentación o conferencia de cada una de ellas, vamos a dar un espacio para que ustedes puedan solventar sus dudas y así poder activar su micrófono si así lo desean. Entonces vamos a dar inicio a este eco-webinar. En la primera parte vamos a tener la participación de ingeniera Mónica Maldonado de SM Tecnología. La ingeniera Mónica es una de nuestras catedráticas en la Academia Ambiental. La verdad, ella nos ha apoyado muchísimo, tanto en diplomados como en webinars, en talleres, así que aprovechen el conocimiento que la ingeniera posee para solventar cada una de sus dudas. Ingeniera Mónica, qué alegre tenerla nuevamente por aquí. Agradecemos mucho siempre el aporte que nos brinda la Academia Ambiental y sin más, yo le concedo el espacio. Muchas gracias, Delmi, y buenas tardes a todos. Qué gusto estar el día de hoy aquí compartiendo sobre este tema tan importante, más que todo dedicándole un poquito de tiempo al final de la semana. Pues el día de hoy, como dice Delmi, vamos a hablar sobre el ruido. Voy a quitar mi cámara para que podamos apreciar bien la presentación y por favor cualquier comentario que tengan lo pueden poner en el chat y lo vamos a ir discutiendo ahí en el camino. Hoy vamos a estar hablando de ruido, principalmente por el tema de ruido ambiental. Y la idea es crear conciencia sobre tener unos espacios más saludables. La verdad es que a eso es lo que buscamos. Especialmente ahorita nos vamos a centrar en el tema del ruido. Mi nombre es Mónica Maldonado, de la empresa SM Tecnología, y como decía Delmi, somos parte de la iniciativa Sociotec del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpio. Y vamos a empezar hablando en el tema de ruido. Lo vamos a enfocar y a enmarcar y alinearnos un poco con las estrategias que tiene la Municipalidad de Guatemala. Pues ese es un tema bastante extenso y se puede, digamos, extrapolar a otros áreas de nuestro país. En el siguiente segmento de Coquimsa nos van a hablar de algunos reglamentos y algunas iniciativas que se tienen fuera de la ciudad de Guatemala, pero quise traerles esta información porque es la iniciativa que tiene la Municipalidad de Guatemala y hacia cómo la va dirigiendo. Se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el 3 y en el 11, en el tema de lo que es el salud y bienestar para garantizar una vida sana y promover el bienestar. Y también en el Objetivo 11, que se refiere a las ciudades y comunidades sostenibles. Aquí nos enfocamos en reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy interesante porque se deriva principalmente de las actividades humanas. Esta es otra de las láminas que nos compartió de parte de la Municipalidad de Guatemala y se enfoca en el tema de las denuncias por contaminación. A nivel del departamento, digamos, de Guatemala, más del 50% de las denuncias que se atienden se deben a ruido, a las molestias del ruido que generan las actividades de otras personas en los diferentes ciudadanos del departamento de Guatemala. ¿Quiénes son ellos? Pues según las estadísticas, establecimientos abiertos al público, iglesias, comercios y bares, entre otros, ¿verdad? Esos son pues lo que tienen registrado. Puede ser que haya algunas otras fuentes de ruido que no se han denunciado o no se han identificado como tal. Y también, pues a nivel de municipalidad, ese 65% las denuncias por ruido. Entonces, si se dan cuenta, realmente es algo
muy importante, ¿verdad? Es algo que les molesta a las personas. Se considera que normalmente una persona va a poner una denuncia por ruido cuando el nivel de ruido sube más de 3 decibeles que su ambiente normal, ¿verdad? A nivel del Ministerio de Ambiente, pues también se tienen bastantes denuncias, alrededor de unas 755 por año. Estos que vemos acá pueden incluso ser más altos, porque estos son datos del 2020, que si se recuerdan, pues era una época donde estábamos todos un poco con menor viabilidad y menos actividades al aire libre. Entonces puede ser que ahorita sea incluso más. No tenemos estadísticas más actualizadas, sino que hasta esta es a la que tenemos. Pero por lo menos estamos hablando de un 50% de las quejas y las denuncias que se presentan son por el ruido. Entonces, ¿por qué es importante medir ruido? Pues el ruido es un fenómeno físico y está vinculado, ¿verdad? O sea, han hecho estudios que puede estar vinculado a enfermedades cardiovasculares, entre otras. Es responsable incluso de dificultades de aprendizaje en los niños y en general el ruido es molesto. Como les digo, pues realmente hay bastantes estadísticas al respecto. No hay una relación tan clara, digamos, en respecto a la dosis que reciben las personas, qué tan dañinas son en el tema de ruido ambiental, pero sí se tienen estos estudios de los posibles efectos a la salud. En muchos de los países, digamos, de Europa principalmente, el valor de los inmuebles puede disminuir en lugares ruidosos. Es decir, yo voy y quiero alquilar una propiedad en un área ruidosa o en una avenida ruidosa, esto va a disminuir su valor en el mercado, ¿verdad? Entonces el ruido llega a tener un costo real asociado en estos países y qué bueno que así fuera en todo el mundo, ¿verdad? Porque realmente nos esforzaríamos más por disminuir estos niveles de ruido. Entonces, que hay mucho por hacer, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ahorita? Pues la ciudad tiene bastante ruido. Si nos asomamos ahorita a cualquiera de las ventanas donde ustedes están, pues probablemente van a escuchar ruido vehicular por la hora, ¿verdad? Y que es viernes en la tarde. Más adelante vamos a escuchar cómo se siente y se percibe el sonido donde tenemos en la oficina. Pero bueno, ¿qué hacemos entonces, verdad? Una de las herramientas que podemos hacer es una planificación tomando en cuenta el ruido. ¿Cuáles son las fuentes de ruido que ya existen en el ambiente donde nosotros vamos a estar, ya sea un proyecto nuevo o un proyecto que ya esté funcionando? ¿Y cómo podemos aliviar esos problemas para que además sea una actividad sostenible? Esta es una de la infografía que se generó a raíz de esta iniciativa de la Municipalidad de Guatemala, donde la idea era dar a conocer la información y concientizar a las personas sobre la contaminación acústica. Aquí nos habla de una escala de colores, dependiendo de la escala del nivel de ruido, y nos habla también de cuáles son las fuentes del ruido, ¿verdad? En las ciudades, según la Organización Mundial de la Salud, son principalmente derivadas de actividades humanas, actividades comerciales, actividades de recreo, de ocio, construcción y transporte en general. Y nos afecta no solo a las personas, sino también a la naturaleza, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros pues salimos a caminar en el bosque y podemos escuchar a los diferentes pajaritos y las diferentes especies, ellos también se ven afectados por esta contaminación acústica. Hay ciertos índices que se manejan en las ciudades para saber qué tan limpias son de sonido y qué tanto estamos afectando la biodiversidad que está alrededor nuestro. Y dentro de los efectos negativos en la salud, pues lo que vemos acá, ¿verdad? Hay cierto nivel de sonido donde ya puede afectarnos la audición, nos puede causar estrés, pérdida de sueño, disminución en la productividad y distracción. Bueno, y hablamos de ruido y de sonido, pero ¿qué es exactamente el ruido y el sonido? El sonido es una sensación que percibe la persona a través de su órgano auditivo. Esto derivado de la diferencia de presión transmitidas por el aire y producidas por la vibración de un cuerpo. Y esto es algo muy importante que lo tengamos ahí presente para que lo veamos más adelante, algunas de las medidas de control que se pueden realizar. Cuando esta sensación resulta desagradable, se habla entonces de ruido. Y en general, pues según la Organización Mundial de la Salud, el ruido es todo sonido indeseable. Y cuando hablamos de la física del sonido, ¿verdad? Cuando hablamos de que el sonido se genera por la vibración de un cuerpo, pues el sonido es una forma de energía que nos permite escuchar.
Si vemos acá, pues se inicia con un objeto que vibra y esta vibración se transmite en forma de ondas por el aire, ¿verdad? Y llega hasta nuestro órgano auditivo, que es el oído. Si nosotros pudiéramos observar, digamos, longitudinalmente este comportamiento, pudiéramos ver algo así como lo que vemos acá, ¿verdad? Vamos a ver que las partículas que se encuentran en el aire se mueven hacia adelante y hacia atrás mientras la energía avanza, un poco como fueran las olas del agua, algo así se comportan las ondas acústicas, ¿verdad? Y una característica que tienen es que cuando se generan estas ondas, se genera una onda sinusoidal que tiene esta forma como tiene acá. Tiene un área de compresión y un área de rarefacción. Y así se genera esta onda. Esto es interesante porque esta onda define las características del sonido. Mientras más grande es esta onda, define la amplitud del sonido, la magnitud, qué tan fuerte es el sonido. Mientras que la frecuencia de estas ondas, pues digamos, la intensidad del número de veces que se repite, definen la frecuencia de la onda. Esto se conoce como hercios, así como cuando escuchamos la radio, ¿verdad? Y podemos sintonizar una estación a una frecuencia determinada, la define como ciertos hercios. Cuando tenemos uno de estos ciclos en un segundo, se conoce como un hercio. Si tenemos 10 ciclos en el segundo, pues entonces se conocerá como 10 hercios. Pero bueno, ¿cómo hacemos nosotros para ya ir percibiendo el sonido y cómo hacemos para nosotros poder entenderlo mejor? Eh, Como les comenté anteriormente, pues es un nivel de energía, pero la energía, digamos, es difícil de poder medirla y explicarla a las personas y poder hacer cálculos matemáticos con este tipo de unidad, por lo cual se define una unidad que se conoce como el decibelio. El decibel es una unidad de medida que es de una escala logarítmica base 10, que eso es algo bien importante, ¿verdad? Que no es una medida aritmética, sino que es una medida en escala logarítmica y esto nos refiere que el tratamiento, digamos, de los datos, si nosotros queremos conocer cuál es el aporte, por ejemplo, de dos fuentes de sonido, no se puedan manejar, digamos, o trabajar de una forma aritmética, sino que deberá de obedecer a un tratamiento logarítmico. Adicionalmente a esto, ustedes van a poder observar, más adelante les vamos a mostrar tantos reglamentos para el tema de ruido, de exposición a ruido ocupacional como ambiental. El decibel tiene una letra que lo acompaña, ¿verdad? Que es el dBA. El dBA es un buen indicador del riesgo auditivo y es una medida, digamos, que atenúa las frecuencias muy bajas y muy altas, conservando únicamente los sonidos que son más dañinos al oído. ¿Y cómo lo vemos esto? Pues gráficamente, así como lo vemos acá. Esta es una gráfica donde podemos ver los tres tipos de ponderación. A esta letra adicional se le conoce como curvas de ponderación, en las cuales podemos tener, por ejemplo, la A, la C, la Z. Hay otras curvas de ponderación, pero estas son las que más se conocen. Y esto es importante que lo tengamos presente porque dependiendo de la orientación y del objetivo del monitoreo de ruido que vayamos a hacer, así es como debe de hacerse este tratamiento matemático. Como les comento, pues cuando estamos utilizando un monitoreo, cuando vamos a realizar un monitoreo enfocado a la salud humana, normalmente vamos a utilizar una curva de ponderación A o un dBA, porque se ha encontrado que es el mejor indicativo de un riesgo auditivo. Sin embargo, cuando queremos conocer el sonido puro, digamos, o el mayor impacto que pueden tener el sonido que se está recibiendo, se puede trabajar, por ejemplo, en C o en Z. Algunas de otras aplicaciones que tenemos para estas otras curvas de ponderación son, por ejemplo, la selección de equipo de protección personal. Ustedes se han dado cuenta que a veces cuando llegamos a las industrias nos dan unos tapones, ¿verdad? Unos protectores auditivos. Estos protectores auditivos idealmente debieron ser seleccionados mediante una medición de los niveles de sonidos a los cuales nos íbamos a estar expuestos. Para poder hacer esta selección se hace se establece, digamos, o se estima una tasa de reducción de sonido y al hacer esto necesitamos la información de dBA y dBC. Esta es otra de las grandes aplicaciones que se tienen para esta curva de ponderación. Adicionalmente a esto, pues como les digo, la curva de ponderación en A
va a atenuar las frecuencias más bajas y las más altas, dejando sin un tratamiento matemático las que son más parecidas a lo que el órgano auditivo humano percibe. Aquí les tengo unos ejemplos de los sonidos. Estos son sonidos puros, por favor, si tienen puestos audífonos o bájenle un poquito al volumen porque les quiero mostrar cómo se escuchan los diferentes, digamos, sonidos a diferentes frecuencias. Por ejemplo, este que van a ver acá, a ver si lo escuchan por ahí. Este es un sonido a 100 hercios, 250 hercios, 440, 1000 hercios y 10.000 hercios. Si se dan cuenta, nosotros estamos percibiendo un sonido, pero no sabemos realmente a qué frecuencia lo estamos percibiendo. Nuestro cuerpo humano, digamos, sabe que hay sonido, percibe la energía, pero no logra detectar a qué frecuencia está haciendo o a qué nivel, ¿verdad? Por eso es que nosotros utilizamos instrumentos de medición para poder tener la información correcta de cuál es la intensidad de sonido al que nos estamos exponiendo, así como las frecuencias. ¿Y quién hace este trabajo, digamos, a nivel biológico? Nosotros dentro del órgano auditivo tenemos un órgano que se llama el coclear, y es diminuto, ¿verdad? Es muy, muy pequeño, y dentro del coclear hay unos pequeños cilios o pelitos que ellos van, digamos, moviéndose según la frecuencia y según la cantidad de sonido que perciben. Mientras más adentro están, más son diferentes las frecuencias que pueden percibir en cada uno de todo el trayecto que tiene, desde el oído externo hasta el oído interno. Aquí podemos ver un coclear, ¿verdad? Donde las células ciliadas han sido, digamos, dañadas. Esto puede ser por una exposición prolongada a ciertos niveles de sonido, como por ejemplo en el tema ocupacional. Cuando estamos hablando de ruido ambiental, normalmente los niveles de sonido no llegan tan arriba como para poder causar este tipo de daño, pero en el tema ocupacional sí. Hay algunos daños auditivos que se pueden dar incluso por compuestos químicos que se conocen como ototóxicos, que también pueden llegar a dañar las células ciliadas del coclear. El daño es un poco diferente y ya hay estudios que se pueden identificar de dónde viene el daño, pero es algo así como lo que se puede ver en esta imagen que vemos acá. Entonces, bueno, ¿y de dónde puede venir todo este ruido que nosotros estamos percibiendo? Pueden venir en zonas residenciales, por ejemplo, en áreas de sitios de construcción, tráfico vehicular, ferroviario, tráfico aéreo, puertos, parques eólicos, ¿verdad? Y cada uno de estos, y por supuesto en eventos o actividades de ocio y recreación, como son conciertos, actividades deportivas, recreativas, etcétera. Lo interesante, digamos, con esto es de que los niveles de sonido son diferentes y las características de este sonido también. Si se recuerdan en la gráfica anterior, cuando vimos un sonido de baja frecuencia, se asemeja mucho, por ejemplo, a compresores industriales o a motores industriales, mientras que los tráficos que podemos encontrar, digamos, el sonido que podemos encontrar de tráfico vehicular, pueden ser normalmente de más alta frecuencia, ¿verdad? Entonces, cómo se puede estimar cuál es digamos, cuáles son los indicadores que nosotros podemos medir para ver qué tan dañino está haciendo el ruido o qué tan molesto? Acuérdense que aquí estamos hablando más que todo del tema de concientización a nivel ambiental, entonces vamos a hablar de molestia principalmente, no tanto de daño por exposición prolongada, aunque sí se puede dar también. Y hay algunos indicadores, como por ejemplo el LQ, el LDEN, el L de día, el L de noche y el L máximo. Y cada uno de estos, digamos, hay algunas normativas europeas donde dan algunos niveles recomendados, donde ya se pueden empezar a percibir estas molestias. Si se dan cuenta, en la primera línea nos habla de molestias, y puede tener una dimensión psicosocial y en la calidad de vida. El indicador es el LDN y el nivel es 42 decibeles. Imagínense qué bajito estamos. Ahorita vamos a ver el ejemplo que les estoy mostrando de cómo se oye el nivel de ruido en la ciudad a esta hora y estamos muy por encima de esto. Otra cosa que es importante notar es de que
cuando estamos hablando de los decibeles, el incremento en cada uno de los decibeles es bien alta la cantidad de energía, porque estamos hablando de una escala logarítmica. Entonces, un incremento de 42 a 50 decibeles, que equivale a 8 decibeles, es un incremento de más del doble de energía de lo que se está recibiendo. Aquí les hago una comparación. Estos son los niveles de sonido que tiene regulados la Municipalidad de Guatemala. Realmente a nivel de Guatemala, como les digo, más adelante les va a comentar la ingeniera de Coquimsa. Hay algunas municipalidades que tienen algunos reglamentos más desarrollados. En el caso de la Municipalidad de Guatemala, se tienen estos niveles. Para un nivel diurno, 65 decibeles, para un nivel nocturno, 40 decibeles, y los horarios son de 6 de la mañana a 10 de la noche y de 6, ¿verdad? De 10 de la noche a 6 de la mañana. Y también tienen una licencia especial digamos, emiten para los megáfonos y para todos los que se refiere a ruidos vehiculares, ¿verdad? Ellos tienen un protocolo en el cual pueden llegar a acercarse a la municipalidad y poder gestionar este permiso, ¿verdad? Tienen que tener ciertas medidas de control para poder que les emitan estas licencias. Como no tenemos pues, mucha reglamentación en Guatemala, en la mayoría de industrias se toma de referencia los niveles de Banco Mundial, y son estos que les mostramos acá, que básicamente tienen clasificadas en dos áreas grandes, en el área residencial, institucional y educacional, y el otra que es el área industrial y comercial. Nuevamente nos dan un horario de día y noche, que es de 7 de la mañana a 10 de la noche, y igual, ¿verdad? De 10 de la noche a 7 de la mañana, y los niveles, si se dan cuenta, son bastante estrictos, ¿verdad? 55 decibeles y en la noche 45 decibeles, parecido a lo que tenemos en el área de molestias, y lo que vamos a estar midiendo aquí es el LAEQ, ¿verdad? Que es la presión sonora equivalente, continua, y vamos a utilizar el dBA, como es lo que vimos adelante, que es una unidad de decibeles en la curva de ponderación A. ¿Cuánto tiempo debemos de medir? Pues según la normativa del Banco Mundial, entre 24 a 48 horas como mínimo para poder nosotros cubrir todo el rango de horario de día y de noche. Pues sin embargo, hay algunos casos donde no se puede hacer este tipo de mediciones, y lo que se recomienda es tener por lo menos una buena representación estadística de lo que nosotros queremos medir o de las acciones que queremos medir, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para disminuir estas emisiones de sonido? Pues se pueden seleccionar equipos a nivel industrial, equipos con menos emisión de sonido. Podemos utilizar silenciadores para equipos industriales como motores, compresores, ventiladores. Si se han dado cuenta, también a veces uno anda en la calle y oye esos estruendos ahí, tanto de motocicletas como de vehículos, que muchas personas lo que hacen es remover este tipo de silenciadores y generan todavía más ruido. También se puede instalar enclaustramientos acústicos para equipo ruidoso. Es decir, si nosotros no podemos controlar el ruido donde está el receptor, ¿verdad? O el vecino o la persona que está percibiendo el sonido, podemos también enclaustrar el equipo que lo está generando, la fuente que lo está generando. Eso se conoce como una medida de ingeniería o una medida de control. Se pueden también mejorar el desempeño acústico de las construcciones aplicando aislamientos. Ahora tenemos muchas herramientas, vamos a ver una más adelante, que nos permiten poder modelar el desempeño de este tipo de materiales, ¿verdad? Hay muchos más materiales, podemos modelar y podemos establecer cuál sería entonces el cambio que se tiene al utilizar estos materiales. Y además también se pueden instalar barreras acústicas para minimizar la transmisión hacia el receptor, ¿verdad? ¿Qué otras medidas se pueden tomar? Pues como vimos al inicio, el ruido comienza por la vibración de un equipo. Entonces, en el caso de este, es muy importante poder aislar la vibración de equipos mecánicos. Esto va a disminuir la generación de ruido. Limitar también las horas de operación para ciertos equipos, especialmente fuentes móviles en áreas comunitarias. Reubicar las fuentes de ruido a áreas menos sensitivas. Por ejemplo, si tengo un hospital, si tengo un área residencial, pues yo puedo reubicar las fuentes de ruido hasta donde sea posible, poder planificar este tipo de actividades, ¿verdad?
Otra muy importante que tal vez nosotros la tenemos a nuestro favor o no necesariamente en Guatemala por el tipo de topografía que tenemos, pero se puede utilizar la topografía natural como una barrera durante el diseño de una nueva instalación, que como les digo, puede ser algo positivo o algo que puede ir en contra de nosotros, dependiendo también otras condiciones, como por ejemplo las condiciones meteorológicas, como velocidad, dirección del viento, por ejemplo. Se puede reducir el paso de tráfico de áreas comunitarias siempre que sea posible y también pues planificar rutas aéreas, horarios y altitudes para aeronaves sobrevolando comunidades. Realmente nosotros tenemos muy pocas opciones en el caso de eso, ¿verdad? Porque tenemos el aeropuerto en medio de la ciudad, pero realmente digamos, hay muy poca información en la ciudad de Guatemala respecto al efecto que tiene cada uno de los aviones que aterrizan, cómo afecta a todas las personas que están alrededor. En algunos países, como les comento, pues sí hay normativa más desarrollada en el tema de los aeropuertos, por ejemplo, y también de multas, digamos, si uno va a pasar por la noche o si va a pasar por la mañana, si esa aeronave es más ruidosa, también pueden tener diferente tratamiento a nivel económico. Y eso pues hace que las personas sean más proactivas, digamos, en el caso de disminuir los niveles de emisión de sonido. Y por último, pues desarrollar mecanismos para registrar y responder quejas, que esto nos ayuda mucho para poder mejorar en la planificación urbana. Y bueno, ya que tenemos toda esta información, ¿cómo hacemos nosotros para ya medir estas medidas físicas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para poder medir el sonido como tal? Pues para esto tenemos instrumentación, hay equipos que se conocen como los sonómetros que nos ayudan a hacer una medición de este ruido. Dentro de la línea, digamos, de sonómetros, hay una línea extensa que nos puede servir desde aplicaciones ocupacionales, como lo que son los sonómetros portátiles, o bien los dosímetros. Estos dos instrumentos nos permiten hacer mediciones de exposición. Aquí nosotros podemos colocarlo a la persona y vamos a poder saber cuál es la cantidad de sonido que esa persona percibe durante su jornada de trabajo y este nos permite hacer mediciones de área o puntuales. En muchos casos también en la parte ambiental se pueden utilizar este tipo de equipo que son equipos portátiles con mediciones de menor duración. Luego, pues nos vamos a equipos ya donde nos permiten hacer mediciones más prolongadas, donde podamos hacer mediciones de 24 a 48 horas o incluso dejarlos de forma fija, en los cuales pues deben de estar protegidos de las condiciones de la intemperie, ¿verdad? De polvo, humedad, calor, lluvia, aunque cuando hay lluvia, teóricamente pues esos valores no son representativos porque se están registrando como sonido en el micrófono, pero sí hay dispositivos como estos, ya sea, digamos, enclaustramientos para el equipo. Yo puedo extender el micrófono hacia los niveles donde yo requiera hacer la medición. Normalmente van a ser entre 1.5 a 3 metros cuando estamos haciendo ruido ambiental. Y también hay equipos como este que se pueden utilizar para muestreos digamos, más extensos o incluso como estaciones fijas. En la parte normativa, que también se los van a mencionar más adelante, hay ciertas características que deben de cumplir estos instrumentos para que la información sea considerada pues exacta, ¿verdad? Y que represente las condiciones de lo que estamos midiendo. Adicionalmente a esto, como les comentaba, también viene relacionado el tema de las vibraciones. Se pueden hacer mediciones de ruido y vibración de forma simultánea. Por ejemplo, si estoy midiendo una construcción, puedo ver qué cantidad de ruido y vibraciones genera esta actividad como tal, ¿verdad? Pues básicamente estos son algunos ejemplos de los equipos que se pueden utilizar para hacer este tipo de mediciones. Vamos a ver aquí un poquito más adelante los detalles de cada uno. En cuanto a reglamentos y normas, como les comentaba, hay ciertas normas como por ejemplo la IEC 61672 en su parte 1 y en su parte 2, donde nos indica las características que deben de tener estos equipos. Por ejemplo, que puedan hacer una integración ya sea rápida, que pueda hacer una integración lenta, cuáles son las características que deben de tener, si son un sonómetro clase 1 o si son un sonómetro clase 2, la temperatura a la que se debe de utilizar los equipos y cuáles son las frecuencias que se pueden medir. Algunos sonómetros tienen la capacidad para medir
las diferentes frecuencias a las que el oído humano escucha, y hay otros sonómetros que solamente nos pueden dar, digamos, un valor de LEQ o nivel de presión sonora. Dentro de los reglamentos y normas relacionadas, tenemos también algunas normas ISO donde nos indican cómo poder hacer estas mediciones, es decir, ya la parte de campo, cómo voy a ir yo, cómo selecciono una estrategia de medición y qué valores son los que debo considerar, así como las condiciones externas que se deben de considerar. Aquí en Guatemala tenemos ahorita dos normativas que están próximas pues a publicarse, que son de la serie de la ISO 1996, está la parte 1 y la parte 2. En la primera pues habla de descripción y medición y evaluación del ruido, principalmente las magnitudes, procedimientos de evaluación y algunos conceptos, mientras que en la parte 2 ya habla en sí de la determinación de niveles de presión sonora en la parte ambiental. Dentro de estas, pues también menciona, por ejemplo, la instrumentación que se debe utilizar para este tipo de mediciones. Específicamente en la 1996, parte 2, nos habla que la instrumentación para hacer mediciones acústicas en el tema ambiental deberá de ser por lo menos un instrumento clase 1, según la norma IS 61672, para aplicación de campo libre o incidencia aleatoria. Es decir, nos da las características que debe cumplir. Y en la 61672 podemos encontrar cuáles son las características que deben de cumplir esos equipos específicamente. Como les digo, aquí nos habla un poco de las temperaturas, de dónde es que se deben utilizar, algunas condiciones, digamos, de velocidad de viento también, condiciones meteorológicas principalmente. Este es solo para que lo tengamos también presente. Ahorita no es el enfoque de la plática, pero también hay normativa desde el punto de vista ocupacional, porque también podemos estar expuestos a ruido ocupacional. Imagínense, nosotros estamos expuestos, la mayoría estamos trabajando en nuestras áreas de trabajo, tenemos exposición ocupacional durante todo el día y luego vamos en la noche, lo último que queremos es tener ruido en nuestras casas, ¿verdad? Quisiéramos tener un área que estuviera bastante limpia de sonido. En el caso del tema ocupacional, tenemos el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas, donde nos indica que digamos, el nivel ocupacional para ruido es de 85 decibeles, dBA, con una tasa de intercambio de 3. Hay una norma también, estas normas pues son voluntarias, pero hay una norma que es una norma técnica guatemalteca que se refiere a la ISO 9612, donde nos dice también algunas estrategias de cómo evaluar el ruido desde el punto de vista ocupacional. En este caso se conoce como la determinación a ruido ocupacional, el método de ingeniería. Y bueno, algunas características para mostrarles, digamos, desde el punto de vista ambiental. Hay algunas estaciones integradas para monitoreo de ruido ambiental, como esta que vemos acá, la cual pues tiene diferentes características. Una de ellas es que es un sonómetro clase 1, tiene la capacidad para medir en octavas y tercios de octavas de banda. También según la normativa, cuando se tienen mediciones de larga duración, deberán de tener una verificación interna a los equipos para poder saber nosotros que están funcionando adecuadamente. Tiene también batería incorporada, un módem con capacidad de transmisión de datos. Se pueden grabar los eventos. A veces cuando se hace este tipo de mediciones es difícil identificar algunos eventos que nosotros vemos. Por ejemplo, estamos midiendo y tenemos un sonido en la noche de un nivel equivalente de 55 decibeles y de repente tenemos un 70 decibeles, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Entonces, estos equipos, pues que tenemos de nuestro lado la tecnología, ya traen algunas características como poder grabar el sonido como tal. Nosotros podemos escuchar el sonido, a qué se debió ese pico que tuvimos en la noche, si fue que pasó un camión, pasó una ambulancia. Entonces, nosotros podemos saber si lo tomamos en cuenta para nuestra análisis de ruido o no, ¿verdad? Y audición en tiempo real. Ahorita vamos a ver cómo se escucha. Así se ve el análisis de frecuencias, ahorita lo vamos a ver aquí en tiempo real. También tienen capacidad de audio y directividad. Esta estación que vemos acá está diseñada justamente para el tema de directividad. Nosotros podemos tener un micrófono en cada uno de los ejes, ¿verdad? De las esquinas de los ejes, teniendo 4 micrófonos en el plano horizontal y tenemos un micrófono en el plano vertical, lo cual nos permite
a nosotros poder conocer cuál es la dirección que viene el sonido predominante y hacia dónde va. Si nosotros podemos, esto pues, es muy, muy valioso para el tema de quejas, ¿verdad? Si yo soy una industria, yo puedo determinar si realmente el sonido lo estoy generando yo o lo está generando alguien más, o alguna actividad que se esté realizando específica, como por ejemplo una actividad recreativa. Es muy importante también para esta información contar con los datos meteorológicos, por lo menos con la velocidad, dirección del viento. Estos equipos normalmente tienen capacidad para poder conectarles o adaptarles una estación compacta meteorológica, o también se pueden compartir, digamos, los datos de alguna estación meteorológica cercana o en el sitio de la medición. Pero eso sí es muy importante para poder complementar. De hecho, en la norma ISO 1996, en la parte 2, nos habla específicamente de las condiciones meteorológicas, de qué hacer y cómo tratar los datos dependiendo de las condiciones meteorológicas que nosotros tengamos. Y bueno, ahí ya tenemos muchas más opciones, ¿verdad? Nosotros podemos subir estos datos a la nube, podemos pasarlas al cliente directamente. Incluso ahora ya se han desarrollado sistemas de comunicación en el cuales ni siquiera tiene que pasar por el servidor específico, digamos, de los equipos, sino que se pueden mandar directamente al servidor del cliente. Y como les comentaba, algunas de las variables que afectan el sonido y su propagación son, por ejemplo, la interferencia por radiofrecuencia, temperatura, humedad, presión atmosférica, la velocidad y dirección del viento y también la interferencia electromagnética. Entonces, es importante que nosotros podamos verificar y ajustar el funcionamiento de los equipos antes de cada medición y verificarlos al finalizar cada medición. Esto nos va a ayudar, además de compensar todas las variables que afectan el sonido como tal, también podemos ver si el equipo está funcionando adecuadamente, si el micrófono está funcionando adecuadamente, que no posea ningún daño físico. Vamos a ajustarlo a condiciones ambientales. No es lo mismo medir, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala que en el puerto, ¿verdad? En Escuintla, las condiciones de temperatura, humedad relativa son muy diferentes. Entonces, estos equipos se deben de acondicionar dónde y verificar dónde se está haciendo la medición. Para todos estos parámetros lo debemos de comenzar. Las normas nos recomiendan que se debe de calibrar el equipo antes de realizar la muestra y después de tomar una muestra, para asegurar así entonces los datos que se están generando. Esta diferencia no debe ser más de 0.5 decibeles para que sean los datos válidos. Por eso es que es muy importante contar con esa información para que nosotros sepamos que esos datos son válidos. ¿Y por qué es que hacemos esto? Pues realmente se pueden tomar muchas medidas a raíz de la información que nosotros generemos. Una de ellas, como les comentaba arriba, pues imagínense si es a nivel de una queja, es algo, digamos, legal, es algo económico que va a afectar a una empresa, por ejemplo. Entonces nosotros debemos de asegurar que los datos sean adecuados, ¿verdad? Que sean exactos, que tengan toda la trazabilidad necesaria para que puedan ser representativos y puedan ser válidos. Y para verificar este funcionamiento, nosotros utilizamos lo que se conoce como calibradores acústicos o pistófonos, los cuales tienen una fuente de generación a un sonido puro. Así como los que escuchamos en el ejemplo de arriba, vamos a tener un oscilador, un amplificador y una bocina. Normalmente vamos a generar a 114 decibeles porque así nos lo recomienda la norma que lo debemos de verificar, y trae diferentes frecuencias. Algunas traen 1000 hercios, que es los más comunes, y algunos traen 250 hercios y 1000 hercios, especialmente cuando los equipos tienen capacidad de análisis de frecuencias. Adicionalmente a esto, la norma ISO nos recomienda que también se hagan calibraciones por laboratorios certificados, es decir, que los equipos puedan enviarse a verificar que estén funcionando bien con una frecuencia no mayor de 2 años. En el caso de este tipo de calibraciones, ya no es una calibración y un ajuste de campo como lo que se está haciendo, sino que ya se hace una calibración electrónica y acústica, ¿verdad? ¿Qué es lo que verificamos en estas calibraciones? Verificamos la respuesta a las frecuencias, los picos mínimos, máximos y otras condiciones como tales del equipo. Aquí podemos mostrar, estas presentaciones se las vamos a compartir por medio del centro, así que las pueden ver ustedes más detalladas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de un certificado de calibración. ¿Cuál es el nivel de detalle que se registra y que se emite en cada uno de ellos?
para poder verificar, digamos, y confirmar la trazabilidad de las mediciones. Como les decía, hay otras herramientas de planificación de ruido, como por ejemplo los mapas de los modelos de dispersión de sonido, en los cuales nosotros podemos analizar, dependiendo de las fuentes que tenemos y la información geográfica y de topográfica y toda la información que tenemos, por ejemplo, también el paso vehicular, podemos nosotros, digamos, visualizar cuál es ese efecto o el posible efecto que tiene el sonido en cada uno de los diferentes receptores. Hay algo que se puede ver, algo tan sencillo como esto, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, principalmente tiene esta dispersión, pero también podemos hacer unos mapas, por ejemplo, de receptores o de conflicto o de molestias. Yo puedo llegar a establecer mediante estos mapas de dispersión cuál es el efecto en cada uno de los niveles. Digamos, si este es un edificio de 3 niveles, cuál es el efecto que tiene el nivel de sonido en cada uno de estos niveles y en cada una de sus fachadas. A ese nivel de detalle podemos llegar con este tipo de herramientas. ¿Y cuáles son los datos que nosotros normalmente utilizamos para poder desarrollar un mapa de ruido? Pues tenemos datos en 3D que se pueden utilizar, por ejemplo, los de Google o alguna otra información que tengamos, y también tenemos toda la información de la fuente de sonido como tal. Por ejemplo, los datos de tráfico, cuántos vehículos pasaron, cuál es el tamaño de la carretera. La mayoría de los vehículos son de 2 ejes, de 3 ejes. Toda la información que se tenga, todo esto se registra y se alimenta la información en el mapa, y con esta información se genera entonces una visualización como la que vimos. Es muy gráfica lo que vimos, pero además de esto es muy valioso la información que se tiene a nivel de tablas, ¿verdad? O sea, ver cuántas personas pueden llegar a tener disconfort, cuál es el nivel de sonido que pueden llegar a tener en los diferentes niveles, fachadas, receptores, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son las tendencias a nivel de monitoreo de ruido? Definitivamente, y como en todos los diferentes parámetros ambientales, tener datos en tiempo real, eso es algo que hemos visto nosotros que ha sido como muy, muy importante. También dispositivos integrados, ¿verdad? El Internet de las cosas, esto nos permite integrar esta información, por ejemplo, con un área de construcción y poder tomar acciones mucho más inmediatas y no tener que estar esperando a que la molestia o el daño ya se haya dado. El uso de software como el que les mostré para proyección de impactos, y también pues los monitoreos autónomos, ¿verdad? Entre menos tengamos nosotros que estar interviniendo con los equipos, es todavía mejor. Les quiero mostrar ahorita rápidamente por acá. Les quiero mostrar. Esta es una plataforma, la plataforma se llama SBANnet y es una plataforma donde podemos visualizar los datos de medición de la estación SB307. Ahorita les voy a mostrar cómo se mira la estación, pero está localizada en las oficinas. Las oficinas de nosotros están en el edificio de Cámara de Industria. Aquí lo pueden ver, está al final de la Reforma. Tiene un GPS en la estación, por lo cual pues yo puedo visualizar desde acá donde está y puedo visualizar los datos en tiempo real. O sea, ahorita ahí, estamos en el 4.º nivel, tenemos 60 decibeles. Podemos analizar también cuál es la composición de este sonido, es decir, yo puedo medir en las diferentes frecuencias y puedo ver acá, por ejemplo, en esta, es a 50 hercios, el nivel de sonido son 27 decibeles, el promedio 38 y el instantáneo 37. Entonces yo puedo visualizar esta información en tiempo real. Adicionalmente a esto, yo puedo escuchar el sonido. Les voy a poner aquí. Esta estación tiene la capacidad no solamente para guardar los datos que estamos registrando, sino además poder escuchar el sonido en tiempo real. Ahorita les voy a compartir por acá el sonido.
si pudieron escuchar ahí un par de motos al fondo, ¿verdad? Pero sí, sí, es una herramienta muy valiosa. Como les digo, realmente tenemos la tecnología de nuestro lado, tenemos la capacidad ahora para poder ver los datos en tiempo real que se están generando. Aquí tenemos 62 decibeles en el EQ. ¿Se recuerdan cuando vimos la tabla? Nosotros en áreas debiéramos de estar por abajo de, a ver si alguien se recuerda. Aquí estoy viendo el chat. Ok, no lo tenemos por acá, pero nosotros debemos de estar en la noche en el áreas industriales a 55 decibeles y en el día a 70. Esta es, bueno, otra cosa que es muy importante antes de terminar, esos niveles de sonido, nosotros lo estamos, esta estación, ahorita les voy a mostrar cómo está instalada dentro de la oficina, de las instalaciones de la oficina. Cuando nosotros estamos tomando en cuenta estos límites ambientales, es para hacer mediciones afuera de las ventanas, ¿verdad? O sea, no es adentro de las ventanas, es un criterio diferente, son niveles diferentes. Esos límites están definidos para hacer las mediciones por afuera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver acá, les quería compartir. Y por último, les voy a mostrar cómo se ve la estación ahorita instalada en la oficina. Esto es lo que acabamos de ver nosotros. La oficina está en el cuarto nivel, ¿verdad? Del edificio de Cámara de Industria y la estación es de este tamaño. Realmente son estaciones bastante compactas, pero nos dan la ventaja de poder, como les digo, registrar el sonido en decibeles, el nivel de presión sonora con los diferentes indicadores que tiene y además poder hacer una medición de análisis de frecuencias y audio en tiempo real. Entonces, bueno, hasta aquí me quedo yo. Gracias por escucharme y aquí tengo algunas preguntas en el chat. No sé si me las de Delmi. Claro, con mucho ¿Quiere que gusto, las ingeniera revise por acá? Mónica. Muchísimas gracias. Gracias, Delmi. Em, tenemos, considero que es como una pregunta y a la vez un comentario de Felipe. Dice, en los municipios que no tienen su acuerdo, reglamento sobre contaminación auditiva, ¿se puede utilizar la tabla de la OMS? Sí, digamos, ese es el criterio que toma incluso el Ministerio de Ambiente de Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Como no hay una normativa local, ellos toman de referencia los de la OMS. Muchísimas gracias. Luego tenemos otro comentario de, de Franz. Referente a la pregunta que se realizó, dice, pues esa es la pregunta, porque solo hay unos pocos que regulan el ruido, pero para discotecas, no para actividades industriales o iglesias. Pero mi pregunta es, ¿se pueden utilizar los parámetros de la OMS, pero al no haber ninguna regulación nacional, no puede obligar a su cumplimiento? Y también nos menciona que el reglamento 229 solo aplica únicamente de enfoque laboral, pero para la protección de la población no hay. Es correcto. Digamos, el 229 de 2014 y sus reformas se enfoca definitivamente al tema ocupacional, ¿verdad? Es una exposición ocupacional, eh, tomando en cuenta los niveles de exposición para una jornada de 8 horas diarias a 40 horas semanales. Con esos criterios se establece que no se debe exceder un promedio de 85 decibeles durante ese tiempo, con una tasa de intercambio de 3. Desde el punto de vista, definitivamente, pues tenemos mucho trabajo por hacer, ¿verdad? En Guatemala para poder tener una legislación local, pero sí, como les digo, o sea, lo que aparte de los diferentes reglamentos que ahorita se los van a mostrar, los diferentes reglamentos que hay en algunos de los departamentos del interior, el Ministerio de Ambiente sí toma como referencia los de la OMS. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniera Mónica. Muchas Consulto, gracias a todos. gracias, consulto en la audiencia si alguien tiene alguna otra consulta o duda que quiera realizar antes de dar paso a la siguiente exposición. Buena tarde, mucho gusto. Walter Bonilla habla.
Buenas No tardes, sé si Walter. me... Sí, Gracias. Walter. Buenas Tengo una tardes. duda justamente con lo que Dígame. acaban de mencionar en cuanto a cómo regular. Eh, eh, Sé que uno puede herir susceptibilidades ahí porque son cuestiones religiosas, ¿no? Pero, ¿qué sí se puede hacer para poder solicitar a quién acudir y cómo acudir? Valga la mención, yo aquí en mi colonia del otro lado hay un barranco, ¿no? Que divide zona 21 con la colonia zona 13, la isla, Ujú. las colonias que están abajo del aeropuerto. Eh, Hay justo una iglesia que es tremendo, peor que discoteca todos los días. Y aparte canta mal la señora que canta, ¿verdad? Valga la mención. Pero ¿qué se puede hacer? Así se puede hacer alguna especie de denuncia, algo que pueda ayudar a que por lo menos pues lleguen a chequear o cómo sería el asunto. Bueno, muchas gracias, Walter. La recomendación sería abocarse a las autoridades, ya sea los canales de denuncia de la Municipalidad de Guatemala o del Ministerio de Ambiente. Como le digo, realmente ellos sí atienden y registran, digamos, estas denuncias. O al menos eso es lo que aquí les podemos compartir también a través del centro algunos datos de contacto para las denuncias en la municipalidad o bien en el Ministerio de Ambiente. Realmente serían como las líneas a seguir. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, me parece. Adicional aquí, los decibeles han de ser una locura. Sería bueno e interesante medir, porque el barranco al final sirve como una caja de resonancia, ¿no? Amplifica el ruido y es una cosa tremenda. Creo que se escucha hasta ahí abajo por Amantitlán, pero es una cosa terrible. Entonces, igual, el asunto de las discotecas, ¿no? Que es con lo que más uno sufre también, o el vecino incluso, ¿no? Entiendo que se puede hacer algo ahí al respecto porque pone normalmente, ¿no? Un vecino la música a todo volumen, entonces eso no veo que no está muy regulado, ¿verdad? Y pues en cuanto a sanciones, tampoco. Pero, ¿qué tanto se logra al poder denunciar si les cancelan su actividad? ¿Qué tipo de sanciones son las que normalmente se generan? Igual conozco una empresa que tiene sus operaciones en un residencial, ¿no? Y pues ahí rapidísimo le pusieron la denuncia y lo obligaron, no le cancelaron las, su actividad, pero o que se moviera o dejara de hacerlo, pero sí lo obligaron a que buscara mecanismos para que el ruido no saliera del espacio donde trabajan, ¿no? Es correcto, sí, digamos todas las actividades que utilizan megáfonos o equipos de sonido eh, entran bajo la regulación del COM2, que es el reglamento de la municipalidad. Ellos debieran de tramitar una licencia y, como bien dice usted, pues deberían de tener, como les digo, no es que voy a tener un megáfono y me dan licencia libre para contaminar de sonido, ¿verdad? Sino que se solicita que tenga ciertas medidas de control para poder emitir la licencia eh, y poder, digamos, hacer este uso de este tipo de dispositivos. Pero sí, las vías serían comunicarse con las autoridades, ya sea la Municipalidad de Guatemala o con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Gracias. Con mucho gusto. Y justamente lo que usted mencionaba, ¿verdad? Que me imagino que a muchos nos ha pasado que cuando tenemos fuentes de sonido, como les mencionaba en una de las diapositivas, y las condiciones topográficas, en algunos casos, pues nos pueden ayudar, digamos, servir de ciertas barreras, en otros casos no. En otros casos, más bien, la topografía, en este caso, como nos menciona Walter, más bien se aumenta, digamos, el efecto y la dispersión del sonido. Así que gracias por su comentario, Walter. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Mónica. También, Walter, muchísimas gracias por su consulta. Tenemos otra duda acá en el chat. Nos pregunta Mario, ¿cómo se puede hacer un informe de ruido? ¿Habrá alguna normativa? Gracias, Mario. Sí, en la normativa, tanto desde el punto de vista ocupacional como en el tema ambiental, en las normas que les mencioné, en la 9612 y en la 1996, menciona cuáles son las condiciones mínimas o los requerimientos mínimos que deberán de cumplir un estudio de ruido y que el reporte incluso, ¿verdad? Cuáles son las condiciones? Porque sí,
nosotros debemos de, no es solamente medir, ¿verdad? Tenemos el equipo y podemos colocar el equipo, ¿no? Tiene muchas capacidades para podernos ayudar a analizar el sonido, pero definitivamente también debemos de registrar cuáles son las condiciones. Por ejemplo, por decirle algo, si vamos a medir a donde se encuentra el señor Walter, ese día era fin de semana, era día normal, había más tráfico, había alguna condición especial, digamos, todas esas recomendaciones las tienen en las normas, las pueden encontrar en las normas para encontrar las condiciones mínimas que debería tener un estudio de ruido o un reporte de ruido. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniera Mónica. Muchas gracias, dice Mario. Perfecto. Aquí. Consulto nuevamente si alguien tiene otra duda o pregunta que quiera solventar con ingeniera Mónica. Perfecto. Nos consulta nuevamente Mario. ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir una persona para hacer dicho informe? Es una pregunta muy interesante. La verdad es que según las normativas generales, incluso la de Banco Mundial, nos dice que las personas que hacen un estudio de ruido deben de ser personas que tengan cierta calificación, ¿verdad? Deberían de ser técnicos que conozcan del tema, que puedan demostrar la trazabilidad de los resultados y que puedan demostrar la competencia a la hora de hacer los resultados, ¿verdad? De hacer los estudios, justamente por todas las condiciones que estamos platicando ahorita, que puedan, digamos, demostrar que los equipos estén calibrados, que se haya hecho la verificación previa y posterior, y para saber esos requerimientos, la persona debe de tener competencias para poder demostrar que se hicieron todos esos pasos. Entonces, en resumen, pues debe ser, digamos, una persona que tenga ciertos conocimientos tanto en el tema ambiental, de ruido y de instrumentación también. Normalmente, pues no solo nosotros, ¿verdad? Sino que todos los fabricantes y los distribuidores de equipo tienen la responsabilidad de enseñarle al usuario cómo utilizar adecuadamente cada uno de los instrumentos, y eso es parte de las competencias que deben de tener las personas que los utilizan. No es solamente, digamos, de encenderlo. Nosotros, créanme que nos ha pasado de todo, ¿verdad? Hemos visto casos donde las personas, digamos, no tenían suficiente batería, tal vez algo tan sencillo que el equipo no tiene suficiente batería, y entonces al final del estudio uno descarga los datos y puede ver que al final del estudio los datos ya eran muy, muy diferentes que al inicio. ¿Y qué pasó? Pues eran las baterías, ni siquiera era algo del equipo o de las condiciones ambientales. Entonces, sí, básicamente sería eso, una persona que tenga una competencia que se pueda demostrar, ¿verdad? Que se pueda demostrar que siguen los protocolos recomendados por las normas. Muchísimas gracias por la resolución de la duda. Nos vuelven a preguntar acá, siempre refiriéndonos al tema de denuncias. Nos pregunta Franz, pregunto, aunque se ponga una denuncia al no haber ninguna normativa que lo limite, ¿la denuncia podría prosperar? Gracias. Pues miren, qué interesante que estén preguntando sobre las denuncias. Eso refuerza los datos que vimos al inicio, donde muchos de nosotros estamos afectados por el tema de ruido. Gracias a todos por sus comentarios. Realmente, pues yo no pertenezco, digamos, a una institución como el ministerio o la municipalidad. Les estoy transmitiendo la información que he recibido de ellos, que básicamente sí se reciben las denuncias. Sabemos que entre más denuncien, más fácil de que pueda prosperar, digamos, una denuncia. Y sí hay algunos reglamentos de los cuales se pueden hacer validez. Ahorita van a ver, en la siguiente presentación, van a ver, por ejemplo, el que se refiere a la ciudad de Guatemala, al COM2. También tiene el antiguo Guatemala, digamos, y hay otros reglamentos. Y si no, como les menciono, lo que nosotros hemos visto es que el Ministerio de Ambiente utiliza de referencia el de la Organización Mundial de la Salud, para límites, digamos, ¿verdad? Muchas gracias. Y tenemos una consulta más. Nos pregunta Mario, ¿qué tipos de equipo de medición de ruido recomiendan para una empresa que requiere hacer sus propias mediciones de ruido?
La recomendación, Mario, sería que puedan ustedes cumplir por lo menos con alguna de las normas, ¿verdad? Porque si les llegan a hacer una inspección o alguna auditoría, ya sea interna o de parte de alguna autoridad local, ustedes deberán de demostrar que cumplen con alguna normativa. En el caso de ruido ocupacional, la normativa internacional, porque en el 229 no menciona nada sobre la instrumentación, pero en las normativas internacionales sí, le dice que deberá utilizar como mínimo un sonómetro clase 2. Eso se refiere a la exactitud del micrófono y al rango de frecuencias que puede medir. Para el tema ambiental, las normas sí recomiendan que se utilice un sonómetro clase 1. Y así lo dice tal cual, ¿verdad? Como el tema de instrumentación. Esto también tenemos una ventaja ahora, pues ahora antes los equipos eran mucho más costosos, era bien difícil poder uno decir que iba a optar por un sonómetro clase 1. Ahora son mucho más accesibles, tanto en capacidades como en precio. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera Mónica, por todas las resoluciones de dudas. Así también agradecemos a los participantes que estuvieron interactuando y solventando o brindándonos más bien sus consultas. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias, Denis. Feliz tarde. Ok, vamos a pasar a la siguiente parte, que como les comentaba, también vamos a tener la participación del laboratorio EcoQuimsa y para ello tenemos aquí en sala a la ingeniera Ana Villagrán, que nos viene a exponer un poquito más acerca sobre este tema de ruido. Ingeniera Ana, bienvenida, muchísimas gracias por su participación. Le concedemos el espacio. Buenas tardes, mucho gusto. Pues yo voy a seguir platicando acerca de las normativas del ruido ambiental, ¿verdad? Les voy a empezar a compartir y solo me comentan si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, ya la podemos visualizar. Muy bien. Bueno, como les comentaba, pues vamos a estar hablando un poco más sobre las normativas y mediciones de ruido en Guatemala, ¿verdad? Ya que pues realmente el ruido está presente en todas partes, ¿verdad? Y más en esta ciudad que es una ciudad urbana que está tan transitada, ¿verdad? Entonces, para empezar, les voy a mostrar este video para que ustedes puedan observar este, al ruido que nosotros estamos expuestos durante un día. Bueno, entonces, como pudimos ver acá en el video, ¿verdad? Realmente el ruido es uno de los contaminantes ambientales más importantes, sin embargo, creo que es de los que menos se habla, ¿verdad? Y pues no tenemos tampoco normativas acerca de ellos, ¿verdad? Realmente, si se dieron cuenta en el video, nosotros estamos expuestos durante todo el día a diferentes decibeles, ¿verdad? Que son los que comentaba la ingeniera Mónica, la medida de los ruidos ambientales, ¿verdad? En este caso. Y por estas razones que nosotros debemos monitorear el ruido ambiental, ya que hay ciertos rangos, como ella bien lo mencionó, ¿verdad? Que no deberíamos de pasarnos, porque como también pudieron observar en el video anterior,
pues pueden llegar a causar diferentes enfermedades, tanto a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Es decir, enfermedades crónicas, también como agudas, ¿verdad? Tenemos entonces aquí que el ruido ambiental, como les comentaba, es la contaminación acústica, que está considerada como una de las causas que más afecta a la calidad de vida de los ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que muchos vivimos en lugares que son pues transitados, ¿verdad? Y desde tempranas horas estamos ya expuestos al ruido de los automóviles, ¿verdad? Del tráfico. Entonces, en vez de despertarnos a veces de buenas, pues terminamos despertándonos de malas por esta misma contaminación, ¿verdad? Realmente el incremento del ruido se debe al aumento también del parque automotor, ¿verdad? Realmente hay estudios en el que vemos, y obviamente nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que el tráfico se va incrementando a medida que pues hay más población, ¿verdad? Y como sabemos, realmente acá en la ciudad de Guatemala no hay solo personas capitalinas, sino que muchas personas también que vienen desde otros departamentos, y esto también hace que este incremento de la autolocomoción, pues, valga la redundancia, aumente, y esto provoque también que haya más ruido ambiental. Ahora, la contaminación por ruido ambiental debería figurar como uno de los principales problemas ambientales. Como les comentaba anteriormente, pues realmente es preocupante, ¿verdad? Ver cómo cada vez hay más ruido ambiental. Sin embargo, son de los contaminantes que menos nosotros verificamos, ¿verdad? Tal vez también por el hecho de que no hay normativas acá en Guatemala, ¿verdad? No como por ejemplo en el caso del agua, que siempre estamos pendientes, si el agua sabe bien, si sabe mal, si se mira bien, si se mira mal, pues ya vamos corriendo a querer analizar para ver si estamos dentro de los límites, ¿verdad? Al igual que con la calidad de aire, ¿verdad? Con lo que acaba de pasar hace poco tiempo, que estaba haciendo la contaminación por la quema del vertedero en AMSA, ¿verdad? Pues, ¿qué era lo que nos provocaba esto? Pues si salíamos nosotros a la calle, usábamos alguna mascarilla o preferíamos mejor no salir para no contaminarnos. En cambio, en el caso del ruido ambiental, pues nosotros rara vez, o más bien, creo que nunca he podido ver yo a alguien en la calle que use tapones para poder protegerse de todo el ruido que hay en la ciudad, ¿verdad? Entonces, como decía Mónica, yo voy a mover esto. Em, Voy a hablarles un poquito acerca de las normativas que hay aquí en Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, realmente no hay en sí una ley que nos diga, no como en el caso del agua, tanto potable como residual, que nos diga que nosotros no tenemos que pasarnos ciertos límites, ¿verdad? Entonces, por ello es de que muchos municipalidades que están en Guatemala pues han optado por hacer su propia normativa, y también, pues, nosotros nos guiamos mucho en la Organización Mundial de la Salud para ver de que realmente nosotros cumplamos con ciertos niveles. Aquí hay un estudio en el cual estuvimos nosotros investigando, ¿verdad? Acerca de la contaminación auditiva en el país. Esta se publicó en Prensa Libre en el 2015. Realmente aquí indica que la Organización Mundial de la Salud señala que el oído humano puede soportar sonidos de hasta 65 decibeles, y una intensidad mayor podría dañar la audición. Eh, el director de cumplimiento legal del Ministerio de Ambiente informa que en los últimos 5 años recibieron 755 denuncias por ruido, pero no comenzaron ningún procedimiento sancionatorio, porque no existe un estudio de impacto ambiental al respecto. Entonces, es por lo mismo, ¿verdad? Que realmente no hay alguna normativa que nos indique qué es lo que nosotros tenemos que cumplir para ello, ¿verdad? Entonces tenemos acá que en la provincia han tomado medidas, pero la situación persiste. Ahora podemos ver otro caso, por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala, de Antigua Guatemala, nosotros cuando vamos vemos de que incluso ahí hay muchos letreros, ¿verdad? Que dicen que por favor no bocinemos, que mantengamos el silencio.
pero realmente son pocas las municipalidades que tienen este tipo de señalizaciones. Em, Tenemos acá que allá con ellos, ¿verdad? En la antigua Guatemala pueden sancionar por ruidos y han emitido 534 multas de 200 quetzales. Ellos sí tienen entonces esta parte en donde los multan, ¿verdad? Sin embargo, otras municipalidades pues no cuentan con esto y aparte de eso pues no se tiene el seguimiento debido para poder proceder con las denuncias. En el caso de Quetzaltenango, por ejemplo, ¿verdad? Afirman que en el 2012 está prohibido emitir sonidos estridentes en esa ciudad, pero que realmente nadie cumple la normativa, ¿no? Realmente nosotros vemos de que esta situación pues es ignorado, así como dice la psicóloga Valeria Luna, explica que el ruido es un intruso ignorado, porque las personas llegan a creer que están acostumbradas a sonidos fuertes, pero ignoran que pueden causar estragos. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Que realmente nosotros escuchamos en algún momento el ruido del tránsito, pero nosotros tal vez lo que hacemos es subirle el volumen a la música, ¿verdad? Con tal de no ponernos de mal humor y seguir en el tráfico, ¿verdad? Sin embargo, pues aunque nosotros tratemos de ignorar realmente el, el ruido que existe, realmente a la larga, pues sí nos va a terminar afectando a nuestra audición. Aquí está lo que les comentaba, ¿verdad? Que realmente esta parte del estrés en el tránsito, pues de por sí estar en el tránsito detenidos es frustrante, ¿verdad? Entonces, no digamos con el ruido que siempre hay alrededor, ¿verdad? Tanto porque pasan muchos carros como también están bocinando, ¿verdad? Hay mucho bullicio. Realmente a veces llegamos a nuestra casa y llegamos con dolor de cabeza, sin ganas de querer escuchar nada más, ¿verdad? Entonces aquí el Ministerio de Ambiente también agrega que las discotecas emiten de 130 a 160 decibeles y las iglesias producen de 80 a 100 decibeles. Entonces, si nos damos cuenta, hasta las iglesias también provocan esta contaminación ambiental. Como les comentaba anteriormente, realmente no hay una legislación para el ruido ambiental. Es por ello de que muchas municipalidades han optado por realizar sus normativas, ¿verdad? Luego de las reformas del Código Municipal en el 2010, las comunas entonces se hicieron cargo del control auditivo. El artículo 25 de ese código dice a la persona que opere cualquier aparato de sonido, megáfonos o cualquier similar sin tener la debida licencia o la misma ya hubiere vencido, se le impondrá una multa de 500 a 50,000. Ahora acá el problema es el siguiente, ¿verdad? Realmente nosotros no tenemos como un límite acá en Guatemala. O sea, ¿cómo sabemos nosotros si no estamos cumpliendo la ley, si ni siquiera tenemos un límite al cual nosotros podamos llegar, ¿verdad? Sin embargo, como les comentaba, pues nosotros nos basamos entonces, en este caso, como no tenemos estos límites, nos basamos en los límites que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces, para la salud, pues obviamente es perjudicial, ¿verdad? Veíamos también en el video que pudiera provocarnos tinnitus e inclusive hipertensión, ¿verdad? A largo plazo. Entonces, aquí podemos ver también que a los jóvenes el cierto volumen también es dañino, ¿verdad? La intensidad mayor a los 60 decibeles. Y si nos damos cuenta, pues si muchas personas están caminando también, inclusive utilizan audífonos, pero bueno, ahora ya con la tecnología hay ciertos audífonos que ya a cierto nivel de volumen, lo que hacen es de que lo bajan automáticamente y nos da un mensaje inclusive en el teléfono, ¿verdad? Que dice que es perjudicial para nuestra salud. Sin embargo, pues muchos hacen caso omiso y lo siguen utilizando de esta forma con volumen alto y esto puede llegar a provocar a la larga pues algún tipo de enfermedad auditiva. Muy bien, entonces aquí, como les comentaba, como no hay normativas, algunas municipalidades han establecido acuerdos municipales para regular las emisiones auditivas. Por ejemplo, tenemos acá el caso de Misco, ¿verdad? Que realmente ellos lanzaron un reglamento para poder moderar
la contaminación auditiva por medio del Consejo Municipal, el cual pues aprobó en su momento el reglamento para la autorización de establecimientos abiertos al público, la cual indicaba pues hasta qué sonidos podían llegar y pues si no los multaban o cerraban temporalmente los diferentes negocios de las personas, ¿verdad? También tenemos acá, miren, en este caso de la normativa de la Municipalidad de Mazatenango podemos ver que está un poco más completa, ¿verdad? Porque inclusive tenemos en el artículo 4 de ahí de esta normativa que ellos cuentan con un cuadrito, ¿verdad? El cual pues aquí sí indica hasta qué decibeles pueden llegar y también por cuánto tiempo de exposición tienen que estar sobre estos decibeles, ¿verdad? Entonces, la clasificación en sonoro permitió en un horario de 6 a 18 horas y el nivel sonoro permitido de 18 a 6 horas, porque ya sabemos de que pues, las actividades que se hacen en el día y en la noche pues, son diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de los altavoces móviles, en el día, ¿verdad? No está permitido en nosotros que estemos por arriba de 85 decibeles, ¿verdad? Y por la noche, si se dan cuenta, pues ya son 10 decibeles menos, 75 decibeles, para no perjudicar a la salud de la población en general, ¿verdad? También tenemos los altavoces estacionarios, aquí las instituciones públicas y privadas que generan y transmiten sonidos dentro y fuera de la instalación. La feria departamental municipal de barrios y cantones, pues que muchas veces sabemos que tienen diferentes actividades las municipalidades. Entonces aquí ellos sí tienen, si se dan cuenta, un límite para el nivel sonoro en el día y para el nivel sonoro en la noche, que es lo que deberíamos de tener todos, ¿verdad? Sin embargo, pues vemos normativas en donde realmente no hay límites en los cuales nosotros nos podamos basar para saber si estamos cumpliendo o no con la normativa. En el reglamento para la autorización y el uso de megáfonos o equipos de sonido expuestos al público en el municipio de Guatemala. Entonces, habíamos platicado, ¿verdad?, que realmente la Municipalidad de Guatemala, la ingeniera Mónica, estaba comentando que tiene una normativa con respecto al ruido ambiental, ¿verdad? Y ellos, pues aquí colocaron unos decibeles en los cuales nosotros podemos verificar, ¿verdad?, hasta qué nivel está permitido a nivel diurno y también a nivel nocturno, ¿verdad? Y también los vehículos de promociones, ¿verdad? Que son los que llevan su megáfono en la parte de arriba. Aquí vemos de que realmente en la mañana nosotros no deberíamos de pasarnos de los 65 decibeles y por la noche no deberíamos de pasarnos de los 40 decibeles. También tenemos que en el reglamento de tránsito, pues sí menciona, ¿verdad?, acerca de el sonido, pues, que tienen los automóviles, aunque como les comentaba, realmente no hay un límite, ¿verdad? En el artículo 43 del reglamento de tránsito del Acuerdo Gubernativo 273-98, dice que se prohíbe la circulación en la vía pública de vehículos automotores con el llamado escape libre, ¿verdad? Y de aquellos que amplifiquen el sonido o sin el prescrito silenciador de las exposiciones internas. Muchos también de los ruidos que nosotros tenemos alrededor, ¿verdad? Realmente es causado porque pues no se le da tal vez el mantenimiento adecuado al automóvil y pues esto hace que los ruidos sean de una forma más amplia, ¿verdad? Lo que puede llegar a causar todavía más contaminación. También tenemos acá el artículo 44, ¿verdad? Que indica sobre la contaminación auditiva. Queda prohibido producir sonidos o ruidos estridentes, exagerados o innecesarios por medio de los propios vehículos, escapes, bocinas u otros aditamentos, especialmente en áreas residenciales, hospitales y horas de la noche, ¿verdad? En este caso podemos dar como, por ejemplo, las personas que quieren escuchar el motor de su carro, ¿verdad? Y empiezan a acelerar y de repente ni siquiera tienen bien el escape y se escucha todavía más fuerte. Pues ese tipo de ruidos no son
permitidos y nos pudieran sancionar por esto. Sin embargo, realmente vemos que el caso de estos, realmente yo, en mi caso, nunca he escuchado de que alguien lo hayan sancionado por algo como esto, ¿verdad? Sin embargo, pienso que sí se debería de aplicar. Entonces, aquí tenemos los valores guías de la OMS, nosotros como laboratorio de Coquimsa, ¿verdad? Estos son los valores que nosotros utilizamos para poder compararlos con los resultados. Después de que nosotros llegamos a tomar la muestra, ¿verdad? Con el equipo que enseñó la ingeniera Mónica, nosotros si realizamos el monitoreo durante 24 horas, que es lo que indica la OMS que debería de monitorearse también, pues ya podemos compararlo contra estos valores que indican ellos, ¿verdad? Ver de que en el día de 7 a 22 horas, si tienen procesos industriales o comerciales, pues no se pasen de 70 decibeles, y en la noche, pues de igual forma 70 decibeles, o en el caso de residenciales como condominios, colonias, institucionales de educación, ¿verdad? Que de día no se pasen de 55 decibeles y de noche de 45 decibeles. Entonces, debido a que en Guatemala pues no contamos con una normativa específica para esto, por esas razones de que nosotros utilizamos los valores guía de esta tabla, ¿verdad? Que por ahí que alguien la quería, por ahí le pueden dar ahí una captura de pantalla o también tomarle alguna foto, ¿verdad? Si ustedes lo desean. Estos son los valores entonces con los que nosotros nos podemos guiar y comparar en base a los resultados que obtengamos. Muy bien, entonces aquí tenemos acerca de la medición del ruido, ¿verdad? Realmente el ruido nosotros lo vamos a medir como el nivel de presión sonora, ¿verdad? Como bien indicaba ahí la ingeniera Mónica, realmente el ruido pues son vibraciones, ¿verdad? De hecho, si nosotros ponemos la mano en una bocina o cerca de la bocina, ¿verdad? Nosotros podemos sentir las diferentes vibraciones que llegan hasta nuestro tacto y de igual forma pues es como llegan las vibraciones a nuestro oído, ¿verdad? Realmente aquí llegan las vibraciones pues a la parte de la cóclea y como ella bien nos indicaba, de ahí llega el tímpano y el tímpano lo que hace es de que prácticamente esto las vibraciones las convierte a un código que llega al cerebro y pues esos son los sonidos que nosotros escuchamos, ¿verdad? Entonces, el LP, como les estaba comentando, ¿verdad? Que es el nivel de presión sonora, es una medida de la intensidad del sonido que genera una presión sonora. Es el sonido que alcanza a escuchar una persona y se mide en decibelios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros medimos cuando nosotros hacemos algún monitoreo de ruido ambiental, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el nivel de presión sonora equivalente. ¿Qué es el nivel de presión sonora equivalente? Es el ruido que siempre tiene niveles de presión sonora acústica variables en el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí, bueno, voy a remover esto. Aquí se mira mejor. Bueno, tenemos acá que hay un tiempo, ¿verdad? Que es en el que se midió el ruido ambiental. Aquí tenemos los diferentes puntos de decibeles que dieron de resultado, ¿verdad? 40, 52, 56, hasta llegar a un pico, ¿verdad? Pues, ¿qué es el LEC? Entonces, el LEC prácticamente son los decibeles en promedio durante un intervalo de tiempo, ¿verdad? Aquí, como les comentaba, pues el tiempo fueron 20 segundos y estos fueron todos los decibeles que se obtuvieron durante esos 20 segundos y ya se brinda un dato promedio de todos estos decibeles, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, pero este más bien es como de salud ocupacional, ¿verdad? Vimos que la ingeniera Mónica también nos mostraba este equipo. Realmente este se le pone al colaborador y se hace en el interior de alguna fábrica, por ejemplo, o en el interior de alguna empresa que quiera medir a cuánto ruido está expuesto su trabajador. Muy bien. Entonces, aquí en el caso de los
decibeles que nosotros medimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente nosotros medimos en diferentes tiempos y como les comentaba, pues se mide y se da un promedio, ¿verdad? Y de ahí pues se dan algunos tipos de cálculos, ¿verdad? Logarítmicos, como nos comentaba ahí la ingeniera, el cual nos va a dar un resultado de cuántos decibeles fue que estuvo expuesto a cuántos decibeles estuvieron expuestos, ¿verdad? Después de esta medición. Entonces, ahora aquí a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa medir realmente, verdad? Para saberlo. Realmente, cuando nosotros medimos el ruido ambiental, lo que a nosotros nos interesa saber son los picos más altos a los que llegan. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver si durante el tiempo durante un tiempo determinado nosotros nos sobrepasamos prácticamente los niveles que nos indica la OMS, ¿verdad? Entonces, por eso es de que a nosotros nos interesan tanto los picos que están muy altos como los picos que están bajos durante el 10% del tiempo que nosotros estuvimos midiendo, ¿verdad? Ahora en Ecoquimsa, pues nosotros nos basamos para la medición del ruido en la norma ISO 1996-2. Como nos indicaba la ingeniera Mónica anteriormente, pues está la guión 1 y la guión 2, ¿verdad? La guión 1 realmente se dedica a realizar todos los cálculos necesarios para poder determinar a cuántos decibeles fue que se estuvo expuesto, ¿verdad? Realmente pues no hay una normativa acá en Guatemala que nos indique cómo medir tampoco el ruido ambiental, pero nosotros nos basamos en la norma ISO 1996-2, que es la que nos indica cómo utilizar el equipo, cuál es la manera adecuada de calibrarlo, para nosotros poder brindar unos resultados que sí sean confiables, ¿verdad? Ahora, pues aquí les voy a presentar un poquito acerca de algunos detalles sobre la ISO 1996-2. Como bien les comentaba, pues tenemos el punto 5.1, ¿verdad? Realmente les voy a dar los puntos más necesarios para que ustedes puedan comprender de mejor manera cómo es de que nosotros nos basamos para realizar una medición que sea confiable. Como les comentaba, pues nosotros nos basamos en la norma ISO, que es una normativa internacional, ¿verdad? A nosotros, que somos un laboratorio acreditado, pues nos interesa mucho poder cumplir también normativas internacionales, ¿verdad? Entonces, en el punto 5.1 tenemos el sistema de instrumentación. El sistema de instrumentación, incluyendo el micrófono, la pantalla de viento, el cable y los grabadores, si los hay, deben cumplir uno de los siguientes requisitos. En la norma ISO nos dice que el instrumento tiene que ser un instrumento de clase 1 o ya sea un instrumento de clase 2, ¿verdad? Ambos específicos en la norma IEC 61672-1, ¿verdad? Entonces, como bien nos comentaba la ingeniera Mónica, ¿verdad? También es muy importante, ¿verdad? Poder tener una estación meteorológica afuera porque es importante saber cómo está el clima en ese momento, ya que como la medición es ambiental, pues nos interesa saber cómo está el viento, si hay lluvias, por ejemplo, para saber si esto va a afectar a nuestra medición, ¿verdad? O por qué razones de que se dan ciertos resultados al final de la medición. Entonces, las autoridades competentes pueden requerir instrumentos de clase 1 conformes a la norma IEC 61672-1, que esta es la que nosotros utilizamos, ¿verdad? Para cumplir con estas normativas, como les comentaba. Para mediciones de bandas de octava o en bandas de tercios de octava, los sistemas de instrumentación de clase 1 y 2 deben cumplir los requisitos de un filtro de clase 1 y 2 respectivamente, según esta normativa, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos el siguiente punto, que sería la calibración. Esta parte es realmente muy importante porque esto es lo que nos va a validar que nuestros datos sí sean confiables, ¿verdad?
Entonces, en la parte de la calibración nos dice que antes y después de cada serie de mediciones se deben aplicar al micrófono un calibrador acústico de clase 1. En el caso de instrumento de clase 2, uno de clase 1 y 2, de acuerdo pues a la normativa IEC, para comprobar la calibración del sistema de medición completo a una o más frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso, verdad? Se lleva realmente el instrumento para la medición ambiental, pero aparte de esto, pues se lleva otro instrumento, el cual nos ayuda a nosotros a calibrar el equipo y verificar que que el equipo de medición de ruido ambiental, pues sí es adecuado, ¿verdad? Y sí está funcionando de las maneras adecuadas. Y de hecho, esta calibración es la que se coloca al final en los anexos en los informes que nosotros entregamos. Ahora aquí, si las mediciones se realizan durante periodos de tiempo largos, por ejemplo, durante un día o más, entonces el sistema de medición se debería de comprobar. Entonces, en este caso, por ejemplo, de que nosotros vayamos a hacer una medición de 24 horas, lo ideal es de que nosotros pudiéramos hacer una calibración del equipo 2 veces al día, o ya sea al inicio y al final de la jornada que nosotros estuvimos midiendo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque así vemos de que el equipo empezó a funcionar bien y al terminar, pues, esta medición de igual forma terminó de una manera adecuada, ¿verdad? La diferencia entre dos lecturas consecutivas del calibrador deben ser menor o igual que 0.5 decibeles. Si no es así, las mediciones deberían descartarse. Ahora, pues todavía con respecto a la calibración, es importante verificar que al menos una vez al año el calibrador cumpla con los requisitos de la norma IEC y pues como máximo lo podemos hacer en un periodo de cada 2 años, ¿verdad? Como les comentaba, realmente existe el equipo de la medición ambiental y está el calibrador de este equipo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que verificar cada año o máximo cada 2 años es verificar que el equipo de calibración realmente sí cuente em, con este requisito que indica la norma IEC, ¿verdad? Es decir, que este esté también calibrado, ¿verdad? El certificado de calibración debe registrar la fecha de la última verificación y la confirmación del cumplimiento de las normas IEC de interés. Ahora tenemos acá las estrategias de la medición, ¿verdad? Hay dos formas de realizar realmente las mediciones. Las mediciones simple bajo condiciones meteorológicas bien definidas mientras se monitorean las condiciones de operación de la fuente de emisión del ruido. Cuando un ruido es constante, ¿verdad? Que realmente no es como que solo en ciertos momentos haya ruido, pues puede hacer un monitoreo simple. Sin embargo, pues a la hora de que nosotros lo hagamos simple, realmente no lo pudiéramos comparar contra lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Por eso también es recomendable mejor hacer una medición larga de 24 horas, que prácticamente son muchas mediciones simples, ¿verdad? En dado tiempo, que en este caso, como les comentaba, son 24 horas, para que nosotros podamos comparar con los datos que nos indica la Organización Mundial de la Salud. Y esto pues tiene que estar también funcionando mientras también se está monitoreando las condiciones meteorológicas. Esto es muy importante, ¿verdad? Ahora en el punto número 7 de la ISO 1996-2 nos dice que debemos establecer las guías de medición en 4 fuentes, ¿verdad? Tanto pues tráfico vehicular, ferroviario, tráfico aéreo y también plantas industriales, ¿verdad? Ahora con las condiciones meteorológicas, como les comentaba, es importante tenerlas también presentes porque los niveles de presión sonora varían con las condiciones climáticas, ¿verdad? Puede ser una afección también de la propagación del ruido y efectos de la precipitación, por eso es de que es importante tenerla presente cuando se está también monitoreando el ruido ambiental. Ahora, también la ISO 1996-2 también nos indica el procedimiento adecuado para la medición del ruido ambiental. Ahora, la selección de los intervalos de medición para mediciones cortas o largas
También en este punto nos indica la correcta colocación del micrófono en exteriores e interiores, porque inclusive no es nada más de ir a colocar el equipo y a algún lugar y ya, ¿verdad? Sino que también es de verificar si el punto pues hace algún tipo de eco, colocarlo a cierta distancia de la pared, pues tiene que tener, como les comento, algunas condiciones para poder colocarlo de la forma correcta, ¿verdad? La correcta selección de los sitios de medición, el tiempo de las mediciones, la cantidad de las mediciones que se deben realizar, los tipos de mediciones, que son los niveles de presión sonora equivalente continuo, niveles de porcentaje de excedencia, que son los niveles máximos y mínimos, ¿verdad? Que estos son los que se presentan también en los informes, ¿verdad? Ahora tenemos también la evaluación de los resultados de la medición en el punto número 10, ¿verdad? Aquí nos indica el tratamiento de datos incompletos o corruptos, es decir, qué es lo que nosotros podemos hacer si, por ejemplo, hubo un estruendo anormal, ¿verdad? Durante la medición. Entonces, aquí en este punto nos indica qué es lo que nosotros podemos hacer con estos datos para poder dar un resultado correcto y no erróneo, ¿verdad? Por ejemplo, de que estemos en algún ambiente, pues, realizando la medición y de repente, pues, haya una bomba, ¿verdad? Por ejemplo, eso es un ruido, pues, anormal con respecto a la evaluación que nosotros estamos haciendo en el momento y, pues, en este punto nos indican cómo nosotros debemos tratar este tipo de resultados, ¿verdad? Los datos en lugares con mucho viento, también cómo es de que nosotros podemos utilizar estos datos y poder brindar un resultado correcto, ¿verdad? Y también el cálculo de la incertidumbre, que como nosotros como laboratorio que estamos acreditados, pues es muy importante para nosotros también este cálculo de la incertidumbre, ¿verdad? En el punto 11 de la ISO 1996-2 está la interpolación de datos de otras mediciones en otros lugares. En el punto 12, el cálculo de los resultados, ¿verdad? Y en el punto 13, la información que debe ser incluida en el reporte de los anexos, ¿verdad? Como les comentaba, pues, por ejemplo, en el caso de nosotros, en la parte de los anexos, nosotros colocamos la calibración que se le hace al equipo, ¿verdad? Para saber que realmente los datos son certeros. Ahora aquí tenemos pues un ejemplo de el equipo que se utiliza para realizar las mediciones en el ambiente, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues es parecido a los que nos presentó la ingeniera Mónica en su presentación, ¿verdad? Entonces aquí en la medición tenemos que definir los parámetros que vamos a medir, ¿verdad? Ya sabiendo eso, pues nosotros sabemos también en qué condiciones vamos a colocar nuestro equipo. Definir la forma de medición, como ya comentaba, pues existen diferentes letras que nos dan diferentes niveles, ¿verdad? Entonces nosotros pues tenemos que definir la forma de medición para poder brindar los datos certeros. La tasa de intercambio y el tiempo de medición, por ejemplo, pueden ser cada 5 minutos, ¿verdad? También se realiza la preverificación y postverificación del equipo, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Prácticamente venir y verificar que el equipo sí esté trabajando correctamente, ¿verdad? Lo que hace este micrófono prácticamente es que actúa como nuestro oído, ¿verdad? Que prácticamente todo el ruido que está alrededor, pues ingresa al micrófono y pues de igual forma que nuestro oído pues se convierte en estas vibraciones en códigos que de ahí pues nos presentan los resultados, ¿verdad? Luego en el punto 4 tenemos que programar el equipo para empezar a medir 10 o 15 minutos después de colocado el kit de muestreo, ¿verdad? Lo debemos de colocar el equipo en un área abierta, lo que les comentaba, realmente no es como que tampoco lo podamos poner en un lugar donde la pared esté muy cerca, ¿verdad? Porque ese eco también puede afectar a nuestra medición. De 1.2 a 1.5 metros sobre el suelo, en un trípode, como podemos observar acá, en un kit de exteriores a la intemperie, ¿verdad? Realmente acá vamos a ver la parte, aquí está, la parte de el sonómetro, ¿verdad? Es un sonómetro de clase 1 y pues tiene un sistema interno de verificación, ¿verdad?
el cual pues está protegido aquí con su tapadera. Este es de marca Svantec, ¿verdad? Este está protegido pues para poder dejarlo a la intemperie, ¿verdad? Y que realmente no vaya a sufrir algún daño. Analiza las frecuencias, tiene una batería interna, tiene también el GSM modem, que es el que brinda los datos, también tiene un módulo de GPS, ¿verdad? El cual nos puede indicar así como en el Google Maps, ¿verdad? La ubicación del equipo y también para poder brindarnos eh, la adaptación acerca de la estación meteorológica, ¿verdad? Y podemos ver que también el cable pues es bastante extenso para que nosotros podamos colocarlo a la intemperie. Bueno, entonces ahí termina mi presentación, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda al respecto de el ruido ambiental. Estoy viendo aquí que hay algunos mensajitos. Ustedes me comentan si tienen alguna duda. Sí, estaba viendo aquí que Franz Schilloch dice que realmente las municipalidades de Guatemala, Antigua, Quetzaltenango y Mixco tienen sus normativas, pero solo para autoparlantes, exactamente. Realmente para industrias, comercios no hay. Por eso es de que nosotros nos basamos en Ecoquimsa, en los valores que indica la OMS, porque si se dieron cuenta ahí en el tablito, en la tabla, perdón, que teníamos de los valores pues teníamos diferentes valores tanto para condominios como para áreas industriales, ¿verdad? Entonces, ustedes me indican si tienen alguna otra duda. Siempre recordándoles que pueden colocar ya sea la duda en el chat o bien pueden levantar su mano y realizarla de manera directa. Tienen autorización para poder activar su audio. Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Ingeniera Villagrán, le saluda el ingeniero Germán Peña. Fíjese que yo tengo un sonómetro y es nuevo, el año pasado lo compré. A la hora de querer a la hora de querer calibrarlo, ¿puedo llevarlo con ustedes? Viera que para temas de calibración nosotros no le podríamos apoyar. Nosotros hacemos los monitoreos y presentamos los informes, ¿verdad? Ah, Pero perfecto. si calibración, si no pudiéramos apoyarle nosotros. Ah, perfecto, ingeniera. Muchas gracias, ¿hoy? ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta antes de dar por finalizado este co-webinar? Ok, muchísimas gracias, Mario. En el chat ahí nos dio información de que GPBresa calibra, solo que manejan un listado de equipos que pueden calibrar. Muchísimas gracias, Mario, por la información. Ok, creo que ya no tenemos más consultas. Así que, ingeniera Mónica, ingeniera Ana, muchísimas gracias por su participación en este eco-webinar y agradecemos a SM Tecnología y al Laboratorio Ecoquimsa por seguir aportando conocimiento a nuestros participantes y seguir apoyando la iniciativa que es la Academia Ambiental. La verdad que sin ustedes los socios tech, pues la Academia Ambiental no iría así avanzando poquito a poquito como lo está haciendo. Así que agradecemos muchísimo siempre su participación en estos espacios. Muchas gracias, Delmi. Muchas gracias al centro por invitarnos a participar y cuenten con nosotros para actividades futuras y gracias a todos por compartir esta tarde del viernes haciendo un poco de conciencia sobre el ruido. Muchas gracias de igual forma de parte de Coquimsa por siempre tomarnos en cuenta, ¿verdad? Con este tipo de charla. Muchísimas gracias. Así también agradecemos a los participantes que nos han acompañado en este webinar. Esperamos que este espacio, esta clase haya sido muy nutritiva para ustedes en conocimiento y como siempre, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda, consulta, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo o en dado caso deseen algún servicio que proporcione SM Tecnología o bien Laboratorio Ecoquimsa, también, ya sea que se comuniquen directamente con ingeniera Mónica o ingeniera Ana o se pueden comunicar conmigo, con mucho gusto, pues
hago la comunicación entre ambos. Así que agradecemos su participación. Les deseo una feliz tarde, desde ya que tengan un bendecido fin de semana y nos estamos viendo el próximo mes con otras actividades. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde.